Y los micrófonos son todos tuyos, mi querida Adis. Bueno, pues muy buenos días a todas, muchos saludos y bueno, agradezco que me hayan dado este espacio después de mucho tiempo. Me estoy presentando ante todas ustedes en esta mañana y realmente me dejó reflexionando mucho la conferencia que inició mi compañera Isabel, porque tocaba palabras clave que las vamos a estar viendo dentro de mi presentación. Creo que son palabras que resuenan. La niña interna, las emociones, reconciliar. Y a mí también me encantan mucho las historias. Y como me gustan mucho las historias, pues quise compartir con ustedes una pequeña historia sobre esa oruga, que yo creo que todas, quizás de niña, alguna vez escuchamos alguna historia sobre la transformación de esa oruga. Y yo creo que la naturaleza en sí misma constantemente nos manda un mensaje, siempre quiere enseñarnos algo. Lo que pasa es que a veces nosotras miramos, ¿verdad? Apartamos la vista, pero realmente si nos ponemos atentas a todos los detalles que la naturaleza, que la vida tiene para mostrarnos, podemos sacar mucho aprendizaje. Entonces, todas somos esa oruga. ¿Por qué todas somos esa oruga? Porque muchas veces nos sentimos cómodas en el estado donde estamos, ¿verdad? Podemos decir, estoy bien así, ¿para qué cambiar? ¿Para qué hacer algo diferente? Si esto que llevo haciendo es lo que me ha resultado. Y y nos da miedo hacer cambios, ¿no? Porque tememos a lo desconocido. Y muchas veces podemos escuchar otras personas que nos dicen, oye, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué no te atreves a hacer tal cosa? ¿Por qué no aprendes a hacerlo diferente? Y a veces una misma inconscientemente se pone un stop, ¿verdad? Porque le tiene miedo a ese cambio, porque no nos permitimos volar. Vemos a otras personas que a lo mejor, a las mariposas en este caso, somos una oruga y podemos ver a las mariposas y decimos, ay, quizás eso fue muy difícil o yo no soy capaz de lograr volar como esa otra mariposa. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, a romper muchos esquemas, porque todos pasamos por eso. Y crecer en cualquier aspecto de nuestra vida duele, porque es un proceso de transformación. Entonces, cuando nosotras nos atrevemos a enfrentar ese desafío, ay, se me fue la computadora, aquí, nos atrevemos a enfrentar ese desafío, pues grandes cosas comienzan ay, empiezan a suceder. Me adelanté. Y no enfrentar el desafío no significa no tener miedo, sino que a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de las dudas que constantemente podemos tener en nuestra vida, es ir hilando ese capullo, ¿verdad? Empezar a permitirnos escuchar esa voz interior que si nos dice tú sí puedes, en vez de escuchar a la otra que nos dice no, no puede. Porque cuando nosotros decidimos ver hacia adentro y ver qué es lo que realmente lo que nos está deteniendo, vamos a comenzar a avanzar, vamos a comenzar a vencer. Y cada temor vencido es una puerta que se nos abre. Y eso es lo que nos va a poder, es lo que nos va a permitir poder empezar a romper ese capullo para luego entonces, ¿qué pasa aquí? No sale. Se me quedó aquí atascada la presentación. ¿Ustedes están viendo? Sí, sí, lo estamos viendo, Ay, pero no no me... sé. Dale abajo Ah, que abajo tiene como un play. aquí. Sí, yo no sé por qué se me quedó como atascada. Ok, ahí. Ahora volvimos, disculpen. Tranquila. Eh, pues al poder romper ese capullo, ¿verdad? Que yo digo que yo estoy en ese proceso, cada una va a identificar en qué proceso está, ¿no? Nos vamos vamos a abrir ese capullo y vamos a decir, wow, es posible aprender a volar, porque también eso es algo que uno va aprendiendo dentro de lo que es ese proceso.
el cambio no es perdernos, es encontrarnos con nosotras mismas, es encontrarnos con todo aquello que no queríamos ver, que nos estaba poniendo las limitaciones, que nos estaba poniendo los obstáculos, porque muchas veces nosotras mismas somos las que nos ponemos esos obstáculos. Nosotras mismas somos las que nos impedimos avanzar. Entonces, con esta historia, lo que quiero llevar es a la reflexión, a que identifiquemos en qué punto cada una de nosotras estamos, porque todas pasamos procesos, todas estamos llenas de emociones, de miedo, de trauma y de muchas cosas que nos impiden avanzar en la vida. Entonces es atrevernos a echar alas, y como yo he hecho alas cuando yo decido mirar hacia adentro, sanar, para entonces poder salir al mundo. Entonces, cada mujer lleva un libro adentro. ¿Por qué digo esto? Porque cada mujer tiene vida, ¿verdad? Y con el solo hecho de tener vida, tienes vivencias, has tenido aprendizaje, has tenido derrota, has tenido victoria, has tenido sueños cumplidos, otros no cumplidos, tienes anhelos. Y esto te permite siempre contar algo desde algún lado, ¿no? Entonces, quisiera que cada una pensara o se llevara a la reflexión, ¿qué es para ti un libro? Cuando tú piensas en la palabra libro, ¿qué te ha aportado un libro? Si hay, qué libros te han ayudado. En este caso, a mí, Eliana se ha dado cuenta que a mí me gustan mucho los acrósticos. Lo aprendí de una señora que fue un gran ejemplo para mí. Y entonces yo quise compartirle lo que me vino a mi cabecita, ¿no? Cuando pensé en la palabra libro. Entonces, laten las historias de quienes se atreven a contarlas. Imaginan, crean, visualizan, cuentan y plasman algo único, porque cada quien es único y particular. Brindan consuelo, guía, ayuda, inspiración y muchas cosas, muchas otras cosas. Recorriendo sus páginas, entre lágrimas, risas o reflexiones, ocurre aquello que solo el lector puede vivenciar. Cada una de nosotras, cuando ha tenido un libro en su mano, sea de lo que sea, ¿verdad? Porque hay personas que se identifican más con un libro profesional, con un libro técnico, con un libro de emociones. Cada quien va a buscar, ¿verdad? De acuerdo a lo que necesita o con lo que resuena. Pero eso te lleva a vivir, a sentir ciertas cosas que solamente la persona que lo está leyendo lo puede experimentar. Entonces, ¿qué nosotras queremos que experimenten las personas que tengan ese libro que nosotras escribimos en nuestras manos? Porque como mencioné al principio, cada una tiene una historia que contar, y hoy les voy a compartir un poquito de la historia de Adis. Me presento oficialmente. Bueno, yo estudié educación en la Universidad de Puerto Rico, y bueno, me he ido especializando en la pedagogía Waldorf, que para mí fue una pedagogía maravillosa, que cuando la conocí, para mí la educación tomó sentido en todo, porque más allá de educar y enseñar a leer, enseñar a escribir o enseñar cosas abstractas, la educación Waldorf permite también alimentar el alma, alimentarla con la vida, con las cosas que no están ajenas a nosotros, sino que son parte de lo que realmente somos. Entonces, partiendo de ahí, me enamoré de esta pedagogía y tuve la oportunidad de trabajar en una escuela Waldorf hace algunos años, antes de tener a mi niño. Y bueno, actualmente escribí el libro Madre Presente, Hogar Consciente, Mujeres que Sanan y Hogares que Florecen, que bueno, esto es un libro que después de casi 8 años, ¿verdad? Sin haber hecho ningún proyecto para mí, cual yo me dediqué todo este tiempo a ser madre y esposa a tiempo completo, pues nace este libro, que más que un proyecto literario, yo diría que este libro fue un viaje hacia mí misma, hacia reconocer muchas cosas que Adis no había querido ver, y poder transmitir, ¿no? Muchas de mis vivencias.
Entonces, ¿qué me motivó a escribir este libro? Bueno, este libro me motivó a escribirlo unos amigos que siempre me decían, ay, ¿por qué tú no escribes un libro? Siempre me decían esto porque ellos vieron cómo yo eduqué a mi niño en cuestión de la pedagogía Waldorf. Durante sus primeros 5 años, pues yo me volví básicamente su maestra, ¿no? Y en mi casa con los cojines hacíamos cuevas, imaginábamos, explorábamos, cocinábamos juntos, hacíamos una serie de cosas, ¿no? Pero más allá de que fuera algo técnico, era llevar todo aquello abstracto a cosas que fueran más tangibles, a que fueran más visibles y que cada cosa que uno hacía en su diario vivir, por más cotidiana que otra persona lo pudiera ver, pues dentro de todo eso involucrar una enseñanza sin que él supiera que yo le estaba enseñando, porque se veía algo completamente natural, algo completamente espontáneo. Y entonces ellos siempre me decían, Adi, ¿por qué tú no escribes un libro? Y yo decía, no, pero ¿qué voy a escribir yo? Yo nunca he escrito un libro, no, a mí nunca se me pasó por la cabeza escribir un libro. Y entonces, bueno, ellos siempre me motivaban, me incitaban a eso, hasta que llega un punto en que muchas madres de la nada estando en un parque, en ciertas actividades, se me acercaban para preguntarme cosas sobre maternidad, preguntarme qué yo hacía, cómo lo hacía, a pedirme ciertas recomendaciones. Y bueno, de ahí quizás me empezó a agradar la idea de escribir un libro, pero como que todavía yo no había tomado la decisión, todavía no me animaba a tomar la decisión. ¿Y qué sucede en este transcurso? Yo vivo una crisis dentro de mi matrimonio, y fue un proceso de mucho aprendizaje, por eso es que digo que este libro, más que un proyecto literario, fue un viaje hacia mí misma, porque me llevó a ver muchas cosas que yo no había querido ver. Entonces, dentro de esa crisis, aparece mi amiga y me dice, Adis, yo conozco a una coach literaria y ella ayuda a mujeres a escribir libros. Y le di tu número. Y en ese momento, creo que a los 2 o 3 días, recibo un mensaje de Eliana diciéndome, hola, soy Eliana, Minerva me platicó de ti, me dijo que querías escribir un libro. Y bueno, de ahí me comunico con Eliana y empieza el proceso, ¿no? O sea, tomé la decisión de escribir un libro porque sentí que iba a tener una guiatura. Obviamente, cuando uno va a hacer algo nuevo por primera vez, tú dices, ok, en tu mente te ponen muchos obstáculos. ¿Cómo lo hago? Eh, ¿Cómo voy a publicarlo? ¿Cómo se hace esto? Porque obviamente uno desconoce muchos procesos dentro de ese ámbito. Y entonces, bueno, así fue que empecé a escribir el libro. Y que entonces, ¿qué me impulsó a transformar mi experiencia en palabra? Pues bueno, todas estas mamás que me fui topando en el camino, que me empezaron a preguntar, me contaban anécdotas, ¿no? De su vida. Y bueno, quizás yo pequeños tips que yo había vivenciado, que yo había aplicado, pues le decía, oye, ¿qué tal? Si en vez de enseñarle de esta manera, le enseñas a través de este cuento, a través de este juego, y después entonces me contactaba y me decía, oye, sí, me funcionó, vi otros resultados, ¿no? Entonces, pues también eso fue parte de lo que podría ser esa motivación, ¿no? Para escribir el libro. Ay, ¿por qué se queda como... Ay, como que de momento se frisa la presentación. Aquí volvemos otra vez. Disculpen. Entonces, vamos para acá. ¿Cómo fue mi proceso de escritura? Bueno, la realidad es que fue un reto. Honestamente fue un reto creérmelo
Como les mencioné al principio, llevaba 8 años que no había hecho nada para mí, siempre era para los demás. Y decir, no, Adis, tú vas a hacer algo para ti, ya es momento de que te pongas en primer lugar y que saques ese tiempo para ti. Entonces, sí fue un reto, fue imponerme una nueva disciplina, porque yo soy una persona que siempre está haciendo algo o busca estar haciendo algo. Entonces, ponerme una disciplina y decir, no, te vas a sentar, vas a estar tanto tiempo, para que eso pudiese salir. Mucha reflexión, me llevó mucha reflexión sobre cosas vividas, sobre aquello que estaba pasando en mi hogar en ese momento, sobre que tenía que comenzar a ser diferente, ¿no? Encararme conmigo misma. Como todo, en todo proceso hay días buenos, hay días no tan buenos, hay días en que todo fluía mucho más fácil, hay días que uno estaba completamente trancada, que no fluía nada, o todo lo que escribía no me gustaba. No sé por qué pasa constantemente esto de que se... Bueno, el punto es que de ahí es que entonces entra el coaching literario. Se me tranca, disculpe, es que de momento se me tranca la computadora. Bueno, la importancia del acompañamiento. Honestamente, si yo no hubiese tenido el acompañamiento de Morada de Autoras y hubiera tenido el auxilio, la ayuda, la guiatura de Eliana, yo no creo que yo lo hubiera concluido, porque de verdad tener una mentora que te asista, que te dé ánimo, que te dé esa motivación, que te ayude a definir por dónde seguirle, porque al principio yo quería hablar de tantas cosas, inquietudes mías, pero también muchas cosas que uno observa alrededor, ¿no? Cuando uno es mamá, uno se mueve mucho en escuelas, en parques, en actividades, y uno observa muchas situaciones. Entonces yo decía, quiero hablar del hogar, quiero hablar de la maternidad, quiero hablar de esto, de esto, de esto, pero al final era una burbuja muy grande. ¿Y cómo empezar a escribir tanto? Entonces ahí realmente Eliana me ayudó a definir por dónde debía ir. Entonces como que te va trazando ese camino, ¿no? Para que a uno se les vaya simplificando. Es tener a una persona que te coloque ese reto diario, porque ya como ustedes saben, si han trabajado con Eliana, ella te enviaba los correos semanales, ¿no? Que eran para la escritura creativa, para que te hicieras preguntas, para que reflexiones, para que vayas viendo el objetivo, ¿no? De tu escritura, que te recuerde el compromiso y la responsabilidad de cumplir con aquello que te prometiste. Inicialmente, mi libro era para hacerlo en 6 meses. En mi caso me tomó un año, pero lo logré. Obviamente, cada una vamos pasando nuestros procesos, porque el libro se va tomando un aspecto, pero también uno va transformándose a la misma vez que ese libro, ¿no? Entonces, es muy importante tener a alguien con quien contar, que te dé ese seguimiento, que te dé esas tareas, que esté al pendiente, porque yo lo veo como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Yo hace más de 10 años trabajé como entrenadora personal muchos años en el ámbito de la salud, y recuerdo que llegaban clientes que si uno no estaba ahí, ¿no? Que era la que le dirigía, vamos a trabajar esto, vamos a hacer esto, que le daba esa motivación, tú puedes, vamos a lograr esta meta. Pues realmente es muy difícil, no es lo mismo tener a alguien que te dé la mano, ¿no? Y que conoce del proceso, sobre todo cuando es la primera vez que uno está haciendo algo, se te va a hacer mucho más fácil. Así que realmente yo agradezco muchísimo esa parte del coaching literario. Siento que valió la pena muchísimas veces,
y gracias a eso pude concluir este libro. El desafío diario, eso lo tenemos todas en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea escribiendo un libro, ya sea en el trabajo, ya sea las cosas diarias del hogar, pero en mi caso el desafío diario fue algo interesante porque lidiar con todas las responsabilidades que por lo regular tenemos nosotras como mujeres, como esposas, como madres, como amigas, en muchos roles que nosotras cumplimos, obligarme muchas veces a decir, no, tengo que hacer esto, esta es mi meta, establecer mis prioridades, pensar en mí. A mí, por ejemplo, me costó a veces estar mucho rato sentada porque, pues como les dije, soy una persona dentro de todo bastante activa y estar mucho rato sentada me costaba. Entonces a veces hacía intervalos, descansaba un poquito, iba afuera, hacía una reflexión, caminaba y entonces vuelvo y me sentaba. Cada una va a ir encontrando su ritmo, de qué manera va a ser más productiva. Y entonces este año, ¿cómo lo hice y cómo fue este año? Pues la realidad es que esto fue un año muy retante, fue un año de muchos desafíos. Ese año tuve un crisis familiar, también me enfermé bastante, tuve un desajuste en la tiroides que gracias a Dios, ¿verdad? He logrado estabilizar. Pero bueno, fueron situaciones que se me vinieron presentando, ¿no? También como prueba, como reto, y de que el mismo cuerpo también habla cuando hay emociones reprimidas, cuando hay muchas cosas que uno adentro no ha logrado ver, sanar, pues realmente el cuerpo también empieza a expresarlo de una forma u otra. Entonces, fue un proceso de mucho crecimiento, entonces, y de mucho aprendizaje, en el cual todavía sigo aprendiendo, porque, ¿verdad? El proceso de aprendizaje nunca para. Eh, y bueno, de verdad que lo logré gracias al coaching, al compromiso, ver que también era una inversión que uno estaba haciendo, de decir, estoy invirtiendo tiempo, estoy invirtiendo dinero, ¿cómo voy a dejar esto incompleto? De hacerme consciente que de lo que yo comencé, tenía que concluirlo, que tenía que terminarlo. Y bueno, fue como que fue un año así medio lento y de momento, bueno, ya los últimos meses dije, no, tengo que enfocarme y ahí fue como que agarré velocidad y empecé a escribir, que bueno, cuando ya le dije a Eliana, ya escribí el libro, creo que terminé, ella se sorprendió muchísimo, tuvo que entrar a mirar, a ver lo que yo había hecho y bueno, así se dio todo. Entonces, ¿por qué yo elegí hablar sobre el hogar? Yo me empecé a hacer muchas preguntas dentro de todo este proceso, ¿no? Cuando estaba con Eliana, que ella me hacía muchas preguntas, contestando todos estos correos que ella enviaba, y al final, al cabo, todo se fue cerrando hacia los temas del hogar. Y a mí siempre me ha preocupado algo que está pasando hoy eh, en muchos hogares. Vemos muchos hogares desconectados, veo a veces muchos niños con vacíos emocionales, padres cansados, madres desbordadas, sin tiempo, buscando respuestas en la escuela, entrando a internet. Y al final de todo este proceso me he dado cuenta de que lo esencial está dentro de cada uno de nosotros y que hemos olvidado que el hogar es el primer lugar donde se forma una persona y que el hogar es esa matriz donde va a formarse en la sociedad, porque vemos una sociedad allá afuera que a veces decimos, Dios mío, ¿por qué están pasando tantas cosas? Y ese es el resultado de cómo están esos hogares, de cómo estamos nosotros como personas. Porque para que la sociedad cambie, tiene que cambiar los hogares. Y para que los hogares cambien, tenemos que cambiar nosotros como individuos, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones
por las cuales yo decidí comenzar a hablar sobre el hogar. Ay, se me fue otra vez. Entonces, ¿por qué creo que el cambio empieza dentro de nosotras? Nada cambia afuera si no hay cambio interior. Es la realidad. Nosotros podemos proyectarnos allá afuera de una manera, pero por dentro tener mucho enojo, tener muchas tristezas, tener muchos miedos. Y hay algo que va más allá de lo que uno puede decir, y es una energía, ¿no?, que se proyecta, que se transmite, y que en el hogar se ve reflejado en las personas que están a tu alrededor. Por ejemplo, tu esposo, tu hijo, como lo digo en mi libro, vienen a ser ese espejo que te vienen a mostrar aquello que uno tiene que cambiar, aquello que uno tiene que trabajar. Lo que pasa es que realmente queremos estar evadiendo constantemente sentimientos, queremos evadir esas emociones. La gente evade constantemente con el celular, con el televisor, porque no somos a veces capaces de enfrentar aquello que estamos sintiendo, esas emociones que venimos trayendo reprimidas de esa niña que vivió ciertas circunstancias, pero que se quedó encerrada dentro de esa emoción. Y esa emoción reprimida te la está mostrando tu hijo, te la está mostrando tu esposo, o te la está mostrando la persona más cercana a ti. Y entonces, de ahí, cuando uno toma la decisión de empezar a ver, aunque duela, porque uno quiere ver para sanar, ahí es donde empiezan a ver los cambios. Nosotras como formadoras, como ese sol del hogar, cuando empezamos a sanar, todo lo demás comienza a cambiar, y eso se empieza a notar en muchos aspectos de tu hogar, de tu vida, de cierto comportamiento que estaba expresando tu hijo, que sencillamente te estaba mostrando aquello que uno no quería ver, y cuando uno se da cuenta de eso, pues ahí es donde uno dice, oye, empecé a trabajar con esto y mi hijo empezó a dar unos cambios. Entonces, por eso mi libro es una constante invitación a mirar hacia adentro, a hacer el cambio en nosotras, porque nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente podemos cambiarnos a nosotras mismas, transformarnos a nosotras mismas, pero eso también es una decisión. ¿Qué he aprendido de mi esposo y de mi hijo en este camino? Que han sido mis grandes maestros, no han sido, son mis grandes maestros, son mi inspiración, son mi motor, y realmente ellos son los que me ponen los escenarios para yo decidir hacer mi mejor versión, porque realmente en todo momento ellos me muestran en lo que yo puedo mejorar, y eso es algo maravilloso. Entonces es uno estar dispuesto a querer ver para uno poder ser esa esposa, ¿no?, que va al lado, que lo va acompañando, y también ser esa madre, ¿no?, que da ese cariño, que da ese amor, que da ese refugio, y no descuidar una de la otra, porque ambas son importantes, y de eso hablo también mucho en el libro, sobre el equilibrio que hay que tener dentro del matrimonio y dentro de la maternidad, que nosotras como mujeres nos debatimos mucho en eso, y crear ese balance nos cuesta muchísimo, pero realmente, como vuelvo y digo, cuando uno empieza a mirar hacia adentro, cuando uno empieza a hacer ese trabajo interior y empieza a darse cuenta la raíz del problema, una se empieza a posicionar en su lugar y empieza a manejar la energía que le corresponde, y de ahí entonces una puede empezar a equilibrarse, porque todo se da por un desequilibrio. ¿Qué significa para mí que el hogar sea una escuela para el alma? Muchas veces vemos el hogar como simple refugio, como simple lugar, ¿verdad?, que donde tenemos nuestro alimento, donde tenemos el abrigo, pero en el hogar se nos ha olvidado quizás que el hogar es un lugar donde se enseña a amar, donde uno aprende a comprender, a perdonar, a ser, que es todo esto lo que he venido hablando. Y yo en mi libro hablo de
de 4 pilares que para mí son fundamentales para mi hogar, porque al final son metas, ¿no? Porque ningún hogar es perfecto. Mientras estamos en proceso de aprendizaje y uno tiene tantos defectos, siempre vamos a cometer muchos errores, pero al final uno tiene esa meta, ¿no? Tiene aquello que te motiva a mantenerte. Es como en el coaching literario, ¿no? Que te está diciendo que esta es tu meta es lograrlo en tal tiempo. Adi, vamos, en un mes vamos a terminar el libro. Pues de igual manera, yo me establecí estos 4 pilares, que es saber aprender, saber enseñar, saber comprender y saber amar, que eso yo lo explico bastante en mi libro, porque básicamente uno está forjando un alma. Y, o sea, estamos ayudando a formar un alma, ¿verdad? Las que tienen hijos, y si no, nos estamos formando a nosotros mismos constantemente. Y estamos en un proceso de comprender al otro para no juzgarlo, de aprender, de enseñar con amor, de aprender a amar cada día más. Entonces, para mí eso es lo que significa que el hogar sea una escuela para el alma. Y qué mensaje me gustaría dejarle a todas esas madres que lean mi libro, que siempre se puede comenzar de nuevo, siempre uno puede tomar la decisión de que hoy o sea, puedo hacerlo diferente, tomo la decisión de hacerlo diferente, pero no de aquí para afuera, sino de aquí para adentro, porque el cambio comienza de adentro. Y si uno decide cambiar, o sea, para mí, más que cambio, es una transformación de ver tus miedos, ver tus traumas, ser honesto con uno mismo. Uno a veces no es honesto, uno está cargado de odio, de rencores, de mucho enojo, de muchas frustraciones, de cosas que esa niña se quedó atrapada ya en el pasado, y eso lo sigue arrastrando al sol de hoy, y es lo que uno le transmite a los seres queridos. Entonces es uno ser honesto y decir, yo estoy así, esta es la raíz de mi problema, y decido perdonar, decido comprender para no juzgar, y decido devolver con amor aquello que no me corresponde. Entonces, le quiero invitar a todas las madres, o verdad, futuras mamás, que quizás puedan leer mi libro como una herramienta para encontrar aquello que a lo mejor están buscando, y todavía no lo han hallado, en base a mi experiencia, en base a mi vivencia, que no todo es perfecto. Hay días mejores, hay días peores, pero todos estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de transformación, como esa oruga, ¿no? Que se está transformando para poder volar más libre, más liviana, y volar más alto cada vez. Entonces, ¿estás lista para contar tu historia? Ya sea desde el punto que tú decidas contarla, es tuya, es única, es particular, y sé que siempre hay alguien que va a necesitar leerla y vivirla. Sí. Eliana. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, Adis. Ya. Aquí estamos todas escuchándote y te están dejando mensajes súper lindos en el chat. Hermosísimo toda tu conferencia, todo lo que nos compartiste. A ver, vamos a ver todo lo que te han dicho, Adis. Yasmín, wow, qué linda. Frances, hermoso aprendizaje, hermosa enseñanza. Leslie, me gusta esa visión de ser aprendiz permanentemente. Muchas gracias, Adis. Vero, Adis, tus palabras resuenan en mi corazón. Ajá, Isabel tenía, ajá, vamos a ver. Lina te deja por aquí una pregunta. Vamos a comenzar con las preguntas, Adis. Hay Okay. momentos en que nos abandona la inspiración, nos limitan los miedos o nos superan las responsabilidades. ¿Qué estrategias implementaste o cuáles decisiones te ayudaron a dar prioridad a tu proyecto de escritura? Pregunta Lina.
Muy buena pregunta. Si soy honesta, hay días que lo logré, hay otros días que no lo logré. Hay días Sí. que sí dije, no, hoy tengo que escribir porque el día anterior no fue un día productivo y realmente sí me ayudaba mucho a hacer una rutina mañanera de ubicarme y centrarme conmigo misma. Yo ir a mi patio, tocar pasto, como que respirar, dejar mi mente en blanco, como que tratar de sentirme, ¿no? De conectarme con esa niña interior y decir, bueno, Adi, este es tu tiempo, este es tu momento, decir, llevé a mi niño a la escuela y decía a mi esposo, no interrupciones, no me distraigan con nada, esta mañana la voy a dedicar exclusivamente a escribir, aunque sea hacer lluvia de ideas, pero necesito sentarme y hacerlo. Y bueno, eso fue lo que hice y que bueno, entiendo que me ayudó porque bueno, si no, no hubiera terminado. Sí. Me encanta. A ver, Anilú te pregunta por aquí, ¿qué aspecto de tu vida se transformó durante y después de la escritura del libro? Si nos puedes contar, claro. Uy, muchísimo, muchísimo. Durante el proceso de escritura, Adi fue haciendo muchos viajes a su niñez, muchos viajes a su adolescencia, muchos viajes a muchos aspectos de su vida que me empezaron a dar como esos chispazos de darme cuenta de que, ok, aquí es donde está el foco rojo, aquí es donde tengo que mirar. Y, y bueno, la realidad es que a veces uno dentro del proceso de escritura, uno cuando siente un momento de inspiración, ¿verdad? Que eso llega así de momento, ¿no? Y de momento uno lee lo que uno escribió y uno dice, ¿de dónde salió esto? Pero después también te entra en ese proceso de reflexión, ¿no? Porque yo todavía a veces agarro el libro y, y leo cosas que digo, wow, yo escribí eso, pero todavía estoy aprendiéndolo. O sea, muchas cosas las viví, son así, son reales, pero muchas cosas también las sigo internalizando en mi vida diaria, ¿no? Como esa parte les voy a dar un ejemplo real. Mi niño, hace unos días atrás, yo quise ayudarlo con una camisa y él, muy enojado, me dijo que él no necesitaba ayuda, que él podía hacerlo todo solo. Y en ese momento yo sentí que fue un choque para mí porque me di cuenta que él me estaba mostrando la niña, la Adi de 8 años, esa edad, que decía que podía hacer todo sola. Y para mí eso fue un choque muy fuerte y yo bajé así como que me transportó justamente a ese momento y yo dije, wow, a la verdad que mi hijo es mi gran maestro. Mm. Y un espejo inmenso, un espejo Es grandísimo un en 3D. espejo inmenso. Sí. Y entonces después, en el momento como que me quedé en hecho como cuando tú no puedes reaccionar como, no. Y después yo le dije, le expliqué, ¿no? Que es verdad, que él tenía 8 años, que él tiene que seguir desarrollando esa autonomía, porque también eso es muy importante, ¿no? Uno va educando a los hijos para que ellos puedan seguir solos en algún momento dado de su vida y no dependan de nosotros, pero que en ciertos momentos de nuestra vida uno también se vale pedir ayuda, se vale tender la mano. Ujú. Y al final de que le expliqué todo eso, le dije, gracias, porque eres mi gran maestro. Y él se quedó así, y, como que no esperaba que yo le fuera a decir eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, el libro todavía sigue transformándome en el día a día. O sea, sigue mostrándome aquello que a veces uno sabe de a la cabeza, ¿no? Hay muchas cosas que uno sabe Sí. de teoría y no tan solo de teoría, sino que uno lo ha implementado, pero no lo ha internalizado realmente de corazón. No sé si me hago entender. Sí.
Sí, hay un psicoterapeuta venezolano, él se llama Carlos Fraga, y él habla mucho del viaje de la mente al corazón, y él habla de entiendes con la mente, comprendes con el corazón. Y el comprender muchas veces no tiene que ser a través de palabras, sino tiene que ser a través del sentir. Y para darle una respuesta tan sabia a tu hijo sin que eso te descolocara, ¿sabes? Es un trabajo interno que has hecho contigo misma a través de tu libro, a través de esa autorreflexión, a través de que para ti, es como yo te percibo, Adis, una persona muy abocada a su maternidad, pero sin perderse a sí misma. ¿Sabes? Eso es súper importante y es algo que yo le recalco a mis amigas. Cuando mis amigas me dicen, estoy embarazada, voy a tener un hijo, yo siempre les digo, me encanta, te felicito, pero por favor no hagas que la maternidad te haga perder a ti mismo. O sea, es lo que siempre les digo a todas porque me pasó A la todos nos ha maternidad. pasado. La maternidad me hizo como que en un momento yo dije, ¿dónde está Eliana? ¿Dónde está Eliana? No sé dónde estoy yo, no sabía dónde estaba. Estaba tan abocada a ser mamá que en un momento ya ni siquiera ni me reconocía a mí misma, ¿no? Entonces, yo siento que este libro tuyo es una reivindicación con la ADIS y lo recalqué también en mi libro, la importancia de culminar un proyecto propio, ¿ok? Más allá de todas las responsabilidades que tenemos, que son muchísimas, que muchas de nosotras estamos aquí incluso con culpa, con un montón de quehaceres en la cabeza, ¿verdad? En vez de otorgarnos este espacio con libertad, con relajación, muchas de nosotras estamos como que ok, también, pero es que también tengo que hacer la comida, no, pero es que también tengo que buscar a los niños, no, pero es que también, ¿sabes? O sea, hay mucho que a nosotras como mamás nos carcome muchas veces y este libro para ti significó ese culminar el proyecto propio. Mira, Yo aquí se siento dice, que yo había dejado de, o sea, yo había dejado de existir en el plano de Adis como profesional y todavía estoy en el proceso de transición, o sea, me ha ido costando, me ha ido costando, yo creo que esta es la, la primera vez que me expongo después de tanto tiempo, cosas que antes uno solía hacer tan normales como dar una conferencia, como hablar en público, porque bueno, como estudié educación constantemente, era algo que uno se exponía. sí, Cuando trabajé en el gimnasio daba clases con muchísima gente y realmente digo, wow, ay, me guardé, me quedé en ese capullo, pero estoy rompiendo el capullo, ¿no? Para empezar a volar. sí, qué hermoso, qué hermoso. A ver, ¿qué más? Ay, por aquí abajo, vamos a ver qué otras cosas te están diciendo. A ver, aquí está. ¿Me repites el nombre del libro? Dicen por aquí. Madre presente, hogar consciente, mujeres que sanan y hogares que florecen. Estamos dejando los enlaces de cada conferencia de sus libros, los estamos dejando aquí en el chat. Leslie te dice, Adis, el libro que escribiste se relaciona con tu experiencia de mujer, madre y esposa. ¿Qué mensaje le darías a aquellas mujeres madres que han criado sin el apoyo de ese compañero o compañera? ¿Cómo abordas las redes de apoyo en tu libro? Wow, pues mira, realmente no es, o sea, no es imposible, es un reto mayor. Sí, En este caso lo he podido ver con mamás que me he topado, que he visto y me han expresado su frustración de decir, he tenido que dejar a mi hijo no en cuido, que he tenido que dejarlo con la abuela, porque bueno, si yo no trabajo, no tengo el apoyo de un compañero, ¿no? Y nosotras realmente por naturaleza somos guerreras, nosotras lo que nos propongamos lo vamos a lograr, eso sí, pero lo único que yo puedo ver es que no nos olvidemos del papel que nos toca cumplir. Nosotras somos madres y debemos aprender a manejar la energía de la mujer, la energía femenina. Y muchas veces cuando a una mujer le toca sola enfrentarse a la vida, ¿no? Se pone una capa y empieza a manejar la energía que no le corresponde. sí. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, porque tu hijo no necesita o sea,
necesita ambas energías, pero de ti como madre necesita la energía de mamá, porque es la que le puedes dar, porque eres mamá. Es como si un árbol de manzana va a dar manzanas, ¿no? No va a poder dar peras. Entonces, muchas veces tomamos un papel que no nos corresponde. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, porque pues la vida nos puso en la situación, tengo que salir adelante, tengo que trabajar, pero sobre todo, puedes hacer todo eso, pero siendo consciente del papel que debes de cumplir. Eres madre, eres mujer. ¿Y qué es lo que nos mueve a la madre, a la mujer? El amor, la sensibilidad, la compasión, ¿no? El hombre es el mundo, él maneja la fuerza. Entonces, muchas veces no quiere decir que no podemos trabajar, que no, claro que sí, podemos hacer todo eso, pero hacerlo conscientemente, hacerlo desde nuestra postura, porque ahí es donde vienen muchos desequilibrios que se ven más adelante en los niños. Sí, y además Bert Hellinger, el padre de toda la, ¿de la qué? Chicas, ayúdenme. Bueno, Bert Hellinger, que es un gran referente en todo lo que tiene que ver Qué con lindo. la, él habla de que la madre es la protectora del mundo interior del niño, de los hijos, y el padre es el protector del mundo exterior de los hijos, ¿cierto? Y entonces nosotras como madres tenemos la gran responsabilidad de cuidar ese espacio interno, emocional, mientras que el padre es el protector de las estructuras, de poner límites, de todo lo que tiene que ver con el afuera. Y entonces es en equilibrio entre ambos. Y cuando hablabas hace rato sobre la energía femenina, ¿verdad? Más allá, no todas somos mamás, pero somos utilizamos esa energía femenina para crear y muchas constelaciones familiares. Gracias, Luz. Se me fue por completo. Que creo que lo estábamos hablando, ¿cierto, Luz? La semana pasada cuando nos reunimos tú y yo. Eh, Se me fue lo que iba a decir. Entonces, De la las energía mujeres, femenina. la energía femenina, que es una energía creadora, que es una energía intuitiva, que es una energía que abraza, que arropa, ¿verdad? También la usamos para crear los libros. Aunque Elizabeth Gilbert dice que no veamos a nuestros libros como hijos, porque no vamos a querer mutilar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si en algún momento tenemos que cortar capítulos, párrafos y tenemos que pasarle tijera al Hacer y texto. deshacer. Exacto, entonces no vamos a querer hacer eso. A eso es que ella hace referencia de no verlos como hijos, pero nosotras como mujeres estamos constantemente creando y esa energía femenina que luego tú como madre la volcaste hacia tu libro es extremadamente importante. Así que me encanta. Me gustó mucho cuando dijiste, hubo días en los que no tenía ganas de hacer nada, en los que quise desistir. ¿Quisiste desistir, Adis? Sí, muchas veces. Si somos honestas, sí, pero realmente tú fuiste una de las personas que me ayudó a no desistir. Decir, no voy a quedar mal. O sea, no tan solo contigo, conmigo misma. Exacto. Es un tiempo que uno ha invertido, es una inversión que uno ha hecho y no hacerlo. Entonces, ahí es donde está tu lucha, ¿no? Tu lucha mental de que no. Me encanta, me encanta. Adis, si quieres dejarnos unas palabras finales para estas mujeres. Yo quiero desistir, dice Yasmín. No, no, porque te jalo las orejas, no vas a desistir. No, Si no. quieres dejar unas palabras finales para este grupo de mujeres maravillosas que justo ahora están escribiendo un libro y están en este foro de autoras precisamente para inspirarse, ¿qué les dirías? Aparte de todo lo que ya nos has dicho, ¿qué les dirías? Y sobre todo para las mamás escritoras, porque fíjate, ser mamá muchas veces es una excusa que nos ponemos. Es que no puedo escribir porque soy mamá. ¿Sabes? Es casi que, bueno, como soy mamá, me voy a tapar con esta excusa porque es súper válida. Ser mamá y no tener tiempo para escribir un libro parece una combinación perfecta. Entonces,
¿Qué les dirías tú a esas escritoras mamás que justo ahora están escribiendo un libro? Bueno, si están contigo, que sigan agarradas de ti para que no desistan, porque realmente cuando uno tiene ese apoyo, cuando tiene ese compromiso, ¿no? Es muy diferente a cuando uno está sola, que quizás esa vocecita negativa te puede sacar o te puede desviar más del camino. Realmente las invito a que culminen lo que empezaron. Realmente es una gran satisfacción ver que a pesar de todo lo que tenemos que cumplir como madre, como esposa, como tantas funciones que nosotras cumplimos en nuestro diario vivir, es un logro realmente escribir un libro que sea más que como que, ay, me tengo que sentar a escribir, que a veces uno se lo tiene que imponer porque es la realidad, pero también disfrutar el proceso y ver viendo todo lo que ese proceso te está dando como aprendizaje, ¿no? Lo que te está mostrando, lo que está saliendo de ti, que a lo mejor tú no eras consciente que lo tenía y comenzó a salir porque le diste la oportunidad a salir. Entonces, manténganse pegadas al coaching literario, por lo menos eso fue algo para mí maravilloso, a ser fieles consigo mismas, con ese compromiso que ustedes adquirieron, no se fallen a sí mismas, porque al final cuando yo vi el libro, yo realmente estaba impresionada, yo entré hasta como en un shock de que no me lo creía, yo Sí. decía, no puedo creer que lo logré, no puedo creer que al final lo hice, ¿no? Y es como que me demostré a mí misma de que sí podía. Me demostré de que pude culminarlo, de que pude cumplirme a mí misma. Y realmente es un avance grandísimo para uno seguir avanzando en muchos aspectos de la vida. Así que no se rindan, busquen su momento, identifica cuál es aquella piedra que no te deja, planteate soluciones, tus soluciones quizá meditar unos 10 minutos antes, ir a caminar, tomarte un café, no sé, algo que realmente te ayude en el proceso de escritura para que no sea una excusa, sino sea un propósito de tu vida diaria. Bellísimo, bellísimo. Mira, aquí dicen, creo que tú juegas un papel importante en la vida de una futura autora. De verdad, gracias, Eliana. Adi, felicidades por ese logro tan importante para tu crecimiento personal. Voy a comprarlo. Maravilloso. Y Ani insiste, otra vez lo pregunta, ¿y el segundo libro? Adis, ¿de qué trata el segundo libro? Ah, viene un segundo libro. Bueno, honestamente no sé, lo que había pensado era escribir un cuento para niños, la realidad es que me encantan los cuentos y siento que muchos de estos cuentos que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Ajá. Más que un mensaje, sí son mensajes para los niños, pero también tienen mucho mensaje que va dirigido a los padres, ¿no? Porque muchas veces el niño se duerme mientras el padre le lee, ¿no? Yo lo hago también con esa connotación para que mi niño se vaya relajando, se vaya armonizando, estando en otro estado. Pero muchas de esas lecturas a mí me llevan mucho a la reflexión. Entonces, Sí, me gustaría hacer un cuento para niños, pero que a la misma vez tenga un mensaje de ayuda para los padres, que somos buenísimo. los que tenemos que estar constantemente transformándonos porque o sea, nosotros le estamos transmitiendo todo a nuestros hijos. Entonces, ¿qué yo quiero transmitirle a mi hijo? Muchísimas gracias, Adis, querida. Gracias por estas palabras y por tu tiempo hoy en el Foro de Autoras 2025.